Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de nosotros en vilo. ¿Recuerdan esa chispa que veíamos entre Can Yaman y Demet Özdemir? Esa conexión que parecía traspasar la pantalla en Erkencikus o pájaro soñador como la conocimos en muchos lugares. Bueno, hoy vamos a sumergirnos de lleno en lo que realmente ocultaba ese amor, o lo que muchos creímos que era amor. Vamos a intentar revelarles toda la verdad, o al menos todas las pistas y rumores que hemos recopilado para acercarnos lo más posible a lo que sucedió entre ellos. Si eres fan de estas historias de los actores turcos o simplemente te encanta el drama detrás de las cámaras, te recomiendo encarecidamente que te quedes hasta el final. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Empezamos. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue sin duda una de las más comentadas y analizadas en el mundo del espectáculo turco y, por extensión, a nivel internacional. Desde el momento en que aparecieron juntos en Erkencikus, la química entre ellos era palpable. No era solo una actuación convincente, era una energía que muchos espectadores sentían que iba más allá de la ficción. Las redes sociales explotaron, los fans se dividieron entre los que creían firmemente en su romance y los que se mantenían escépticos, argumentando que era solo parte de la estrategia de marketing para promocionar la serie. Pero, ¿qué hacía que esta conexión pareciera tan real? Can Yaman, conocido por su carisma y su físico imponente, y Demet Özdemir, con su dulzura y su talento, formaban una pareja visualmente muy atractiva. Sus escenas juntos estaban llenas de pasión, de miradas cómplices, de risas que parecían genuinas. Y fuera de la pantalla, las interacciones entre ellos a menudo reforzaban esa idea. Se les veía juntos en eventos, compartían algunas fotos y vídeos en redes sociales que para muchos confirmaban lo que veían en la televisión. Había un feeling especial, una sincronía que alimentaba las esperanzas de sus seguidores. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del entretenimiento, la línea entre la vida real y la ficción a menudo se difumina, y los rumores se multiplican. Al principio, todo eran especulaciones. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, empezaron a publicar detalles, supuestas fuentes cercanas a la pareja, y a analizar cada uno de sus movimientos. Se hablaba de citas secretas, de paseos románticos, e incluso de un posible compromiso. La intensidad de estos rumores era tal que para muchos era difícil separar la verdad de la invención. Luego llegó el momento de la negación, o mejor dicho, de la ambigüedad. Ni Can ni Demet confirmaron ni negaron explícitamente un romance en sus inicios. A menudo respondían con sonrisas con evasivas, o diciendo que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Esta falta de una declaración clara solo avivaba más las llamas de la especulación. ¿Por qué tanta cautela? ¿Estaban realmente juntos y querían mantenerlo en secreto, o simplemente estaban disfrutando de la atención que generaban? Hay teorías que sugieren que en un principio sí pudo haber existido una atracción genuina entre ellos. La intensidad de las grabaciones, la cercanía forzada por el trabajo, y la química que se sentía en pantalla, todo ello puede haber llevado a que algo más comenzara a florecer. Quizás se enamoraron un poco, o al menos se sintieron muy atraídos el uno por el otro. Pero las presiones de la industria, la constante exposición mediática, y quizás las diferencias en sus visiones de futuro, pudieron haber impedido que esa relación prosperara. Otro aspecto a considerar es la estrategia de marketing. En el mundo de las telenovelas y series turcas, la promoción es crucial. Crear un buzz alrededor de la pareja protagonista puede ser una herramienta muy efectiva para aumentar la audiencia. Es posible que desde la producción se incentivara esa química y se permitiera que los rumores fluyeran, sabiendo que el interés del público se dispararía. Si esto fue así, tanto Can como Demet habrían sido cómplices, o al menos conscientes de esta estrategia. Pero, ¿qué pasó después? A medida que la serie llegaba a su fin, o poco después, las interacciones entre ellos se volvieron más distantes. Las fotos juntos desaparecieron, las menciones mutuas se hicieron escasas, y cualquier indicio de una relación se desvaneció. Esto llevó a muchos a concluir que efectivamente todo había sido una relación puramente profesional, o al menos, un romance fugaz que no pudo sobrevivir fuera del set. Algunas fuentes que prefirieron mantenerse en el anonimato sugirieron que la relación
si es que existió, se complicó por las personalidades de ambos. Can Yaman, conocido por ser un tanto impulsivo y muy apasionado, y Demet Özdemir, que parecía ser más reservada y enfocada en su carrera, podrían haber tenido visiones diferentes sobre cómo manejar una relación pública. Las diferencias en sus ambiciones profesionales también podrían haber jugado un papel. Ambos son actores muy talentosos y ambiciosos, y quizás sus caminos profesionales comenzaron a divergir. Es importante recordar que la vida de las celebridades está bajo un escrutinio constante. Cada palabra, cada gesto, cada publicación en redes sociales es analizada y malinterpretada. En un entorno así, construir y mantener una relación sana y privada se convierte en un desafío monumental. Quizás la presión de vivir un romance bajo los focos fue demasiado para ellos, y decidieron poner fin a cualquier tipo de relación antes de que se hiciera pública o se deteriorara aún más. Otra faceta interesante de esta historia es la influencia de los fans. Los seguidores de Erken Cikus se volcaron en apoyar a la pareja Can y Sanem, los personajes que interpretaban. Esta devoción llevó a muchos a desear fervientemente que su amor en la serie se tradujera en una relación en la vida real. Esta presión colectiva, aunque bien intencionada, puede haber sido un factor adicional en la dinámica de su relación, ya sea real o percibida. Finalmente, a medida que ambos actores han seguido adelante con sus carreras, hemos visto que han participado en otros proyectos y han sido vinculados con otras personas. Demet Özdemir se casó recientemente y Can Yaman ha estado muy enfocado en su carrera internacional, participando en producciones en Italia y otros países. Esto para muchos cierra el capítulo de la especulación sobre su romance, sugiriendo que cualquier conexión que hubiera, ya sea amistosa o romántica, pertenece al pasado. Entonces, ¿qué ocultaba realmente el amor de Can Yaman y Demet Özdemir? La verdad absoluta es difícil de desvelar, ya que solo ellos dos conocen los detalles íntimos de su relación. Sin embargo, basándonos en la información disponible, en las declaraciones y en las dinámicas observadas, podemos concluir que la situación fue probablemente una mezcla compleja de factores. Hubo una química innegable en pantalla, una atracción mutua que pudo haber existido en algún grado, y una fuerte presión mediática y de los fans que alimentó la especulación. Es posible que haya habido un romance incipiente, tal vez breve, que no pudo consolidarse debido a las presiones de la industria, las diferencias personales o las ambiciones profesionales. También es plausible que la relación se mantuviera en un plano de amistad profunda, intensificada por la intensidad del trabajo en equipo. Y no podemos descartar la posibilidad de que una parte de la percepción pública fuera estratégicamente orquestada para beneficiar a la serie. Lo que sí queda claro es que, sea cual sea la verdad, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos demuestra lo fascinante que puede ser el mundo del espectáculo, y cómo la línea entre la realidad y la fantasía puede ser increíblemente delgada. Su química en Erken Cikus cautivó a millones y su relación fuera de la pantalla, o la falta de ella, continuó siendo un tema de conversación apasionado. En resumen, hemos explorado la intensa química entre Can Yaman y Demet Özdemir, el bombardeo de rumores y especulaciones, las posibles razones de su ambigüedad y las teorías sobre lo que pudo haber ocurrido entre ellos. Hemos visto cómo la presión mediática y la devoción de los fans jugaron un papel importante, y cómo sus caminos individuales han seguido adelante. La verdad, como tantas veces, reside en los detalles que solo ellos conocen, pero la historia que rodea su conexión sigue siendo una de las más intrigantes del entretenimiento turco. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los entresijos de la relación de Can Yaman y Demet Özdemir. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hubo un romance real? ¿Piensan que fue una estrategia de marketing? Dejen sus opiniones en los comentarios de abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si son fans de estos actores o de las series turcas. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros nuevos vídeos y sigamos descubriendo juntos todos los secretos del mundo del espectáculo. Muchas gracias por acompañarme hasta el final, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.